Vídeo 2 del tema 12. Aparatos reproductores y gametos. Continuamos. Vamos a hablar de los aparatos reproductores de los animales, que es donde se forman los gametos. La reproducción sexual se produce gracias al aparato reproductor, cuya morfología y función dependen de la especie animal y de si es masculino o femenino. Si presentan ambos aparatos, el animal que presenta ambos aparatos se dice que es hermafrodita o monoico, mientras que si los aparatos reproductores están en individuos distintos, entonces se denominan unisexuales o dioicos. ¿De qué se compone un aparato reproductor fundamentalmente en los animales dioicos? Pues de las gónadas, pueden ser testículos u ovarios, masculino o femenino, y de los gonoductos, los espermiductos y los oviductos, por donde salen los gametos. Vamos a hablar del aparato reproductor humano como ejemplo de aparato reproductor de los animales. Empezamos por el aparato reproductor femenino, que se compone de unos órganos genitales internos y unos órganos genitales externos, y además también se incluyen las mamas. Los órganos genitales internos son los ovarios, que son las gónadas propiamente dicha, órgano par en el que se producen y maduran los óvulos. Las trompas de falopio, conductos que comunican los ovarios con el útero y en los que se produce la fecundación. La fecundación, la unión del espermatozoide y el óvulo, se produce en las trompas de falopio. El útero, órgano hueco y musculoso en el que se desarrollará el feto. Y la vagina, canal que comunica con el exterior, conducto por donde entrarán los espermatozoides. Es el órgano copulador, donde se depositan los espermatozoides. Los genitales externos van a ser los labios mayores, los labios menores, que son unos repliegues de la piel, el clítoris, un órgano eréctil situado en la confluencia de los labios menores, con muchas terminaciones nerviosas, y el himen, que es una membrana delgada y rosada que bloquea parcialmente la entrada de la vagina. Aquí tenemos un esquema de los órganos genitales femeninos internos. Tenemos las trompas de falopio, los ovarios, el útero con el tejido musculoso, que es el miometrio, y un tejido que es el que alojará el embrión en desarrollo, el feto, que es el endometrio, el cuello uterino y la vagina. Y aquí tenemos un esquema de los órganos genitales femeninos externos, donde tenemos los labios mayores, que están recubiertos de vello, los labios menores, el clítoris, y la abertura de la vagina. Seguimos con el aparato reproductor masculino, donde también se distinguen los órganos genitales internos y los órganos genitales externos. Órganos genitales externos, tenemos el pene, que es el órgano copulador por donde salen los espermatozoides que se depositan dentro de la vagina de la mujer. Presenta gran cantidad de terminaciones nerviosas. Y el escroto, que es la bolsa de piel que recubre y aloja a los testículos. Los genitales internos son los testículos, órgano par, son las gónadas que producen el gameto masculino, los espermatozoides. Los conductos deferentes que transportan a los espermatozoides desde el testículo hasta la uretra. Luego una serie de glándulas, que son las vesículas seminales, la próstata y la glándula de Cowper o bulbo uretral, que entre las tres pues segregan los líquidos que componen el semen, que sirven tanto para alojar a los espermatozoides como para nutrirlos, como para producir sustancias lubricantes y sustancias
germicidas para evitar bacterias o otros microorganismos. Y luego tenemos la uretra, que es el conducto que recorre el pene y lleva los espermatozoides al exterior. En el caso de los hombres, del varón, forma parte también del aparato excretor. En la mujer, la uretra solo forma parte del aparato excretor, no forma parte del aparato reproductor. Bueno, aquí tenemos un esquemita muy sencillo de alguna de estas partes. Tenemos el escroto, los testículos, el conducto deferente, las vesículas seminales, aquí está la próstata, el pene, en los testículos la parte superior se llama el epidídimo, ahora lo veremos mejor, pero aquí tenemos un esquema más completo donde lo vemos todo. Empezamos en el pene, que se compone del glande, que es la punta, por decirlo así. El pene está compuesto de un cuerpo esponjoso y unos cuerpos cavernosos, que son los que se llenan de sangre y permiten la erección. Los testículos con el epidídimo, que es donde se almacenan los espermatozoides, se van produciendo en los testículos y se guardan en el epidídimo, y de aquí nace el conducto deferente, que recorre todo este recorrido hasta la vesícula seminal, que le empieza a proporcionar los primeros líquidos. Atraviesa la próstata y aquí tenemos la glándula de Cooper, y a partir de aquí ya conecta con la uretra, que recorre todo el pene y sale al exterior. Entonces, bueno, pues este esquemita más completo lo estudiáis también. Bueno, y vamos a hablar de los gametos. Los gametos se producen en las gónadas por meiosis. Luego son células N cromosomas, células haploides. Empezamos por el gameto femenino, el óvulo. El óvulo se produce en los ovarios, y dentro de los ovarios se produce en unas estructuras que se llaman folículos. Cuando estos folículos están maduros, se les llama folículos de Graf. Dentro del folículo está el óvulo. Luego veremos cómo se produce. Y en las mujeres, una vez al mes, pues ya sabéis que se produce el periodo, entonces el óvulo sale al exterior. Vamos a ver cómo es el óvulo. El óvulo, aquí tenemos una fotografía al microscopio de un óvulo. Lo vamos a ver según el esquema que tenéis en vuestro libro. Está compuesto de el citoplasma dentro, que tiene una sustancia de reserva para dar de comer al embrión, para nutrir al embrión los primeros días, que es el vitelo. En la periferia está lo que se llaman los gránulos corticales, procedentes del aparato de Golgi, que formarán luego la membrana de fecundación, que ya veremos lo que es. Está rodeado de lo que se llama envoltura primaria, que es la membrana plasmática. Dentro tiene el núcleo N cromosomas y presenta una membrana secundaria formada por dos partes. La llamada zona pelúcida, que está formada por proteínas por encima de la membrana plasmática, y la corona radiada, que es una envoltura de células más pequeñitas que el óvulo. Está rodeado de células vivas, que son células que provienen del folículo, células foliculares. El gameto masculino, como sabéis, es el espermatozoide, que se produce en los testículos en unos tubos que se llaman los tubos seminíferos. Ahí dentro se producen los espermatozoides y se van acumulando en el llamado epidídimo. Este es un esquema de un espermatozoide que, siguiendo lo que explica vuestro libro, pues tiene las siguientes partes. La cabeza, que es la parte más ancha y voluminosa del gameto, está formada por el núcleo, casi toda la cabeza está ocupado por el núcleo, rodeado de poco citoplasma. En su parte anterior, una estructura procedente del aparato de Golgi se llama el acrosoma, que sería la punta de aquí arriba. Contiene enzimas que le permiten romper las membranas del óvulo y penetrar en él para producir la fecundación.
Luego tiene el cuello, que es una estructura formada por dos centriolos que acumula gran número de mitocondrias. Aquí es donde se produce la energía para mover la larga cola del espermatozoide, que no es otra cosa que un flagelo por el que va nadando y tiene que atravesar parte de la vagina, todo el útero y subir por las trompas de falopio hasta casi llegar al ovario, donde se produce la fecundación.